Tenemos que tener claras diferencias, mis queridos amigos. Hay mucha ignorancia en el ambiente. La gente hoy día, donde hay internet, donde hay una cantidad de cosas, donde la gente puede leer periódicos impresos, periódicos online, videos en YouTube, en TikTok, en Instagram, en fin. Puede tener amigos del otro lado del planeta que le digan las cosas que él ignora o confrontarlo con las que él cree. Y la gente no. La gente no coge el mínimo. La gente no aprende, la gente no quiere leer, la gente no quiere aprender. La gente quiere tragar entero todo el tiempo, mamar gallo. La gente no quiere aprender nada y por eso es que hoy se emiten conceptos sobre el conflicto árabe-israelí, conceptos errados, conceptos totalmente equivocados. Gente que cree una cosa y no está pasando eso, o gente que juzgan sin ni siquiera averiguar de qué trata o de por qué o cómo o qué. Por ejemplo, hay que tener cosas claras como qué es, ¿sí? ¿Qué es una persona judía? ¿Qué es ser judío? ¿Qué es ser un judío? ¿O qué diferencia hay entre judío, israelí, israelita, hebreo y sionismo? Fíjate tú, 5 palabras que todos los que están allí viéndome no lo saben completamente, claramente qué son. Hay unos que sí, pronto, claro, que sepa, pues ahí está, opine, comente. Hay otras personas que saben 3 conceptos, pero no saben otros 2, o no saben ninguno, o lo saben todos. Pero hoy quiero explicarles aquí rapidito qué diferencia hay entre un judío, entre un israelí, entre un israelita, entre un hebreo, o qué es hebreo, y entre el sionismo o el sionista. ¿Sí? ¡Ay, tú eres sionista! No saben ni qué es esa vaina. ¡Ay, que tú eres judío! ¿No saben qué es esa vaina? ¡Ay, que los israelitas! No, los israelitas no existen. Ya, para empezar. ¿Sí? Judío es el que practica la religión judaica o el judaísmo o las lecciones judaicas. ¿Sí? El judaísmo lo practica un judío. ¿Sí? No sabe lo que es un judío, tampoco lo voy a explicar ahora, pues es un concepto muy amplio, pero búsquelo allí, como decía Fajardo, búsquelo en Google. ¿Sí? Búsquelo en Google. O cualquier día hacemos el especial, un video, el que quiera, lo hacemos y hablamos de ese tema. Pero un judío es el que practica la religión judaica o el judaísmo. Así es la cosa. Un israelí es el gentilicio del Estado de Israel moderno de hoy, que se creó el 15 de mayo de 1948, hace más de 72 años. Eso es un israelí. Un israelita era el habitante de ese territorio que hoy se llama Israel, que antes se llamó Reino de Judea, Reino de Judá, o el Reino del Norte de Israel, o Reino del Sur de Israel, ¿sí? Y se les denominaba israelita porque descendían del patriarca Israel, que es el mismo Jacob. ¿Estamos o no estamos? Más o menos así, ¿verdad? Israel es Jacob. Jacob se cambió el nombre a Israel, que significa luchar junto a mi Dios. Así significa, eso significa la palabra Israel, luchar junto a mi Dios, ¿sí? O junto a Dios, o con Dios, no contra, sino con Dios. Por eso se llama Israel. Entonces Israel, israelita, eran los antiguos habitantes de Israel, el antiguo pueblo de Israel, como el antiguo pueblo de Bogotá, que eran los chipchas y vainas, y los muiscas, y el zipa y el saque. Ahora ¿cómo se llaman? Bogotanos. Así. Antes eran israelitas, ahora se llaman israelí. ¿Ok? Hebreo también fue un nombre de un pueblo antiguo, ellos mismos, pero en un principio, hoy es la lengua que habla el israelí. ¿Ok? La lengua oficial del Estado. Y sionismo es una corriente política que propende por la creación, que ya se creó, sostenimiento, mantenimiento y futuro del Estado de Israel como lo conocemos hoy. El sionismo es una corriente política, no tiene nada que ver con el judaísmo, no tiene nada que ver. Sí tiene que ver con el judaísmo porque propende por un Estado judío, pero no es una corriente religiosa, es algo político, económico, que está siempre propendiendo por que el Estado de Israel exista, se mantenga, que sea el Estado de los judíos, así como hay estados árabes donde hablan árabe y son creyentes de Alá, así como hay un estado de la China que creen en Confucio, en Lao Tse y en Buda, o en la India, que hay un país grandísimo que se llama la India, donde creen en Hare Krishna, en el dios del
del fuego, el Dios de la lluvia, que creen en las vacas y no se las comen, y sucesivamente. También el sionismo reclamó el derecho alguna vez ante las Naciones Unidas de que el Estado judío debía existir, y por eso en el año 1948 se le otorgó un territorio que ellos consideraban, según su libro sagrado, un territorio ancestral. Se les dio ese terreno allí, según la ONU. Todo el mundo votó que sí, que merecían ese territorio, porque estaban dispersados por todo el planeta desde el año 70 después de Cristo, que vivían ahí, y de ahí se fueron en el 70 después de Cristo y andaron por todo el mundo hasta el 48 que volvieron, y hoy es el Israel que conocemos. Ese es el sionismo, el que hizo eso y el que lo sigue manteniendo. Y se dice sionismo porque Sión es la montaña que está allí en Jerusalén, un monte en Jerusalén cerca de la ciudad, y por eso significa Sión o sionismo, esta corriente política que trabaja y lucha por el mantenimiento, sostenimiento y futuro del Estado de Israel. Ahí está una diferencia que no sabías, ¿verdad? Y te tengo otras. ¿Qué es ser musulmán? ¿Qué es ser islam? ¿Qué es ser islámico? ¿Sí? ¿O qué es ser árabe? Está bueno, ¿verdad? Y te tengo una más chévere. ¿Qué significa o qué es la yihad? Estamos aprendiendo, de eso se trata. Por eso ahí está la encuesta, para que me digas si estás de acuerdo conmigo, sí o no. Ahí está, mira, si estás de acuerdo en un 100% conmigo, si crees que un 75% tengo la razón, o estás de acuerdo conmigo, pues la razón no la tengo yo totalmente, si estás de acuerdo con lo que yo digo o pienso. Hay gente que puede decir que un 50% y gente que puede decir que no, que son petristas, y Petro tiene la razón porque Petro es la verga y porque Petro es Dios en Colombia convertido en hombre con gafas chiquitos. Sí, nuestro presi, por el cual yo voté, sí, pero Petro no es Dios. Entonces, el que quiera creer que Petro tiene la razón, ahí está, puede votar. El que cree que yo tengo la razón puede votar por mí. Dice, no, Rocky está en lo cierto. El que cree que tengo la razón por la mitad también, y el que cree que tengo menos de la mitad o lo que quiera. Aquí la opinión es libre para todos. Y el que dice, no, que yo confío en Petro, Petro es la verga, pues también puede hacerlo. Y nadie está diciendo que no. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Que les dije de judío, Israel, israelita, hebreo, sionismo. Ahora viene musulmán, islam, islámico, árabe y yihad. Musulmán es prácticamente sencillo de definirlo. Musulmán es el que practica la religión del Islam. ¿Sí? Islam es la religión que dice que Alá es el único Dios y profeta su Mahoma. Y el profeta Mahoma, su profeta más importante. Alá es el Dios y Mahoma su profeta, el único, el último, el más importante. ¿Sí? Islámico es lo que tiene que ver con el Islam, las costumbres, las creencias, el libro que leen ellos, que se llama el Corán, no la Biblia. Todo lo que enreda y engloba la cultura árabe dentro de ese libro, todo eso es lo que refiere a islámico. Árabe significa dos cosas: una etnia, como diríamos aquí, una raza, ¿sí? Algo étnico, y también el actual idioma que se habla en estos países, ¿sí? Como Yemen, Jordania, Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, Qatar, Irak y por ahí parte de Afganistán, porque Irán, óigase bien, no son árabes, son persas. Y también lo único que podemos decir que es común a los árabes es su religión, o sea, el Islam. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí está la diferencia entre musulmán, islam, islámico, árabe, y nos queda la famosa yihad. Ay, no, que la yihad islámica, y vaina. La yihad islámica y tal. Yihad significa guerra santa, ¿sí? O como quieras traducirlo al español, depuración de la gente. O una guerra contra los que no creen en Alá. Y esos grupos como Hezbollah, como Hamas, son grupos armados denominados terroristas por Estados Unidos, Israel y muchos países de Europa, socios de Colombia. Colombia no lo considera jamás terrorista porque nunca ha dicho nada a Petro, cosa que debiera decirlo y aclararlo ya en este año, decir si son o no son, ¿sí? Sabiendo que sus socios principales los consideran terroristas, como tú, si eres mi amigo. Sí, entonces este man que es mi vale, mi amigo, dice, no, este man es ladrón, no, es man, cuídate que este man es ladrón. Entonces yo no voy a decir nada, me voy a quedar callado y tal. Si mis amigos y mis socios lo están diciendo es por algo, ¿verdad? Entonces miren, ya empiecen por allí
a deducir que de pronto este silencio de Gustavo Petro después de un año no es bueno. No es bueno, y más donde vive mostrando siempre actitudes beligerantes contra los socios que tiene como Estados Unidos, con la Unión Europea, y fíjense, con Israel ya no hay ningún tipo de relaciones. Se siente como que Colombia está más del lado de los países árabes, de los países islámicos, del Dios que no conocemos, de las costumbres de gente que no sabemos, de gente que no sabemos por qué mochan la mano, o por qué las mujeres andan tapadas hasta acá. Nadie sabe eso aquí. O, bueno, yo sí, pero pronto mucha gente no. ¿Sí? Gente que no sabemos por qué se casan con niñas menores de edad, porque eso lo dice su religión, supuestamente. Existe el extremismo, de pronto el libro no dice eso, ellos interpretan eso a su acomodo, algunos. En fin, eso es la yihad, una guerra santa en la cual se inició por allá en el siglo I, y en el 8 se acabó eso, esa expansión musulmana, después que Mahoma dio como que la orden de que conquistaran toda África y llegaron hasta Al-Ándalus. Al-Ándalus es lo que hoy conocemos como España. Si ustedes no lo sabían, ahí estuvieron 8 siglos los musulmanes en esa yihad o guerra santa, de que el que no creía en Alá se iba de Alá, y tendrían que pagarle tributos a la gente que era conquistada en esa época. ¿Será que muchos piensan que los árabes quieren volver a aquella época de la yihad, así como pasó hace siglos? Y por eso, ¿por qué se piensa? Porque son grupos extremistas los que arman estos bolobonchi, y son grupos yihadistas que propenden por la desaparición del Estado de Israel, porque como no es la misma religión, y también la desaparición de cuanta fe exista, llámese cristianismo y otras creencias, son los pensamientos de esta gente, que son grupos yihadistas que pretenden llegar al poder en estos países árabes, que no son todos los árabes que piensan así, pero es un peligro, son los que tienen armas y son los que se incursionan, como hicieron en Israel hace un año, matando 2.000 personas. Por eso es que les llaman terroristas. No tienen ni país, no tienen ni son ni ton, solamente armas. Viven por allí metiéndose en países que no son los de ellos, con ideas así como de que vamos a matar a todo el mundo porque Alá es grande y Mahoma es su único profeta. Hay que tener claro esas diferencias entre musulmán, que practica el Islam, y el Islam, que es la religión, islámico lo concerniente a la religión, árabe, que es etnia o el idioma, y la yihad, que es la guerra santa a la que quieren ellos llevar al mundo. También hay que tener claro ya qué es derecha, qué es izquierda, qué es centro y qué es democracia. ¿Ok? Eso hay que tenerlo claro. Derecha es una corriente política, izquierda otra, centro otra, y democracia es la mezcla de todas, ¿sí? Y que puedan gobernar unos, el otro, hoy, mañana el otro, o juntos todos, elegidos por el pueblo. Eso es democracia. Lo que existe en Colombia es democracia. Aquí se eligen gente con el voto popular. Democracia no hay en Venezuela, no la hay. Pueden decir que sí, pero parece que no. Una persona que se perpetúa en el poder 3 veces no es normal. Democracia dicen que hay en Israel, pero yo pienso lo mismo. Una persona que de Netanyahu 3 periodos, de pronto una persona con otros pensamientos políticos no hubiera tomado esta guerra de esta forma, lo hubieran enfocado de otra manera, ¿verdad? O se hubiera hecho la paz hace rato por el lado de Israel, porque a veces Israel quiere la paz, pero los palestinos no quieren. Ojo con eso. Entonces hay que tener claro también qué es derecha, qué es izquierda, qué es centro, qué es democracia, ¿cierto? Y también hay que tener clarito qué es ser soldado. Soldado, Rafael Elías Mosellov, ¿sí? López Sierra Mosellov, fíjase bien, Samario. Él era un soldado de las fuerzas de defensa israelí, un estado armado, formado, miembro de la ONU con voz y voto, que era socio de Colombia, que teníamos negocios con este país, que todas las armas que maneja el ejército colombiano son israelíes. Imagínate. Ahora hay que diferenciar un soldado de un mercenario. Mercenarios son los que le pagan por luchar por un país. Hay una cantidad de colombianos en Ucrania trabajando para el gobierno ucraniano y defendiendo a Ucrania de Rusia. Allá están. Y hay otros también trabajando para Rusia y viceversa. Yo no sé. Todo es por la plata. Por la plata baila el mono, como decía Wilfrido Vargas. Hay que tener claro que es soldado, mercenario y guerrillero. Guerrillero es una persona que está insurrecta contra un gobierno, ¿cierto? Una persona que quiere derrocar al gobierno actual porque es un gobierno opresor, porque es un gobierno que no sirve, porque es un gobierno ladrón, porque es un gobierno que no le da nada al pueblo,
Sí, el guerrillero siempre quiere, por las armas y con ciertas técnicas de lucha y de combate, quiere derrotar a un gobierno y ser ellos los que gobiernan. Un ejemplo clásico, ahí está, Fidel Castro. Fidel Castro, ahí está Ortega en Nicaragua y otras guerrillas como en el Vietnam, por ejemplo, que se apoderaron a sangre y fuego del gobierno. Hay que tener claro que es un grupo extremista, ya lo explicamos ahorita, grupo extremista religioso, Hezbollah. Ahí está, grupos yihadistas como Hezbollah, como Hamas en el sur de Gaza, o Boko Haram en África, Al Qaeda, ¿sí? Donde era Osama Bin Laden. Bueno, es un grupo extremista religioso yihadista, se rigen con los libros sagrados de ellos y lo interpretan como les dé la gana. Y terrorista, también hay que diferenciarlo y sacarlo de esa colada, porque un terrorista puede ser un grupo extremista religioso, puede ser un guerrillero, pero no necesariamente un guerrillero es un terrorista, o viceversa. Hay gente terrorista que te puede aterrorizar a ti con una llamada, te dice, hey, te voy a poner una bomba en la casa, pero ese man no es ni guerrillero, ni es un grupo islámico, ni es un mercenario, ni es un soldado. Una persona común y corriente que te está aterrorizando. El terrorista es una cosa, religioso, extremista es otro, guerrillero, mercenario y soldado. Así que, si estamos claros ahí, para adelante, para allá, caballeros, sigamos.